ejecutivo Providencia fue escenario de barricadas y saqueos. Manifestantes se dispersaron por las calles de la comuna hasta el límite con Las Condes, enfrentándose con carabineros. Vamos de inmediato con Juan Carlos Alarcón, que tiene detalles. Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches para ambos. Ha vuelto un poco la tranquilidad acá a Avenida Providencia, la imagen que estamos dando en directo a esta hora acá en Avenida Providencia con Los Leones. Sin embargo, por segundo día consecutivo esta comuna tuvo una jornada intensa de manifestaciones, una marcha que comenzó pasada las 2 de la tarde acá en el sector de Providencia, una marcha que se originó en primer término de manera bastante pacífica de manifestantes que subieron de poniente a oriente por la avenida Providencia, principalmente hasta la altura del metro Tobalaba, ocupando parte importante de esta principal arteria de la comuna del sector oriente de la capital. Fue un número considerable de manifestantes que se manifestó entonces por la avenida Providencia, subiendo específicamente desde Plaza Italia, copando principalmente la avenida Providencia y también la avenida Nueva Providencia, para llegar específicamente a la intersección o al límite con la comuna de Las Condes. Estamos hablando específicamente a la altura del metro Tobalaba, que queda inmediatamente a un costado del mall Costanera Center, que está fuertemente resguardado por fuerzas especiales de carabineros. Comenzaron a transitar un número importante de manifestantes entonces por la avenida Providencia hacia el sector oriente, específicamente hasta el límite con la comuna de Las Condes. Sin embargo, fue allí, a la altura del metro Tobalaba, cuando los manifestantes no pudieron seguir avanzando porque empezó a actuar fuerzas especiales de carabineros, y fue en ese instante que se desarrollaba de manera pacífica cuando empezaron las primeras escaramuzas, los primeros incidentes entre fuerzas especiales de carabineros y manifestantes que comenzaron a enfrentarse con la fuerza pública, con barricadas que estuvieron en el sector de la avenida Suecia, de Guardia Vieja, en el sector también de Las Bellotas, en Los Leones, en Nueva Providencia y en la avenida Providencia, en el sector y en el eje, por ejemplo, también de Luis Taller Ojeda, y principalmente también en el sector de Metro Tobalaba, que circunda principalmente al mall Costanera Center. Como imágenes de este día quedan distintos locales saqueados, quizás el principal, el que tuvo mayor afección, fue el saqueo a un local Casa Ideas, que queda específicamente entre las calles Suecia y Lyon, específicamente en el sector de Avenida Providencia con Santa Magdalena. Fue allí entonces como encapuchados, una turba de personas botó la barrera de contención, la cortina metálica que tenía este negocio, e ingresaron y comenzaron a saquear aquel lugar. También se originaron saqueos en el OK Market de Avenida Providencia con esquina Condel, y también en el mismo local de OK Market de Avenida Providencia con Eliodoro Yáñez también hubo afección importante también a esos locales. Y con los productos que sacaron del interior del local de Casa Idea, se comenzó a levantar una barricada específicamente en el sector de Providencia con Avenida Suecia, específicamente entre Avenida Suecia y Ricardo Lyon. Fue allí entonces como tuvo que actuar Fuerzas Especiales de Carabineros y el GOPE para tratar de aplacar esas barricadas que se comenzaron a lanzar en aquel sector. También hubo detenciones de carabineros en un número todavía no determinado por la fuerza pública. No se sabe cuántas personas fueron detenidas, sin embargo fue un número considerable de personas que fueron detenidas por parte de fuerzas especiales de carabineros. Los incidentes y las escaramuzas, las distintas barricadas se empezaron a multiplicar en la comuna de Providencia, que ayer tuvo una jornada bastante violenta, muy complicada, y que hoy día repitió también escenas como estamos viendo a continuación en nuestras imágenes. Cerca de las 20 horas terminó el servicio de metro para las personas que evacuaron rápidamente los locales comerciales que durante la mañana y el mediodía abrieron. Sin embargo, muchos de los locatarios prefirieron cerrar cerca de las 4 de la tarde y también otorgar a que sus empleados pudieran regresar a casa también bastante avanzada la tarde. Cerca de las 4 o 5 de la tarde las personas comenzaron a retornar a sus hogares. Estuvo el tránsito interrumpido por bastantes minutos, por varias horas acá en el sector de Providencia con Suecia, y la principal afección, el principal saqueo se origina entonces en esta tienda de Casa Idea ubicada en Avenida Providencia con Santa Magdalena, específicamente entre Avenida Suecia y también
Juan Carlos. entre Ricardo Lagos y Iván. Sí, estamos revisando las imágenes de detención de algunos de los manifestantes, una marcha no autorizada, hay que decirlo. La situación a esta hora de la noche, tú estás ahí en el lugar, has sido testigo de toda esta segunda jornada de movilizaciones en Providencia, nuevamente con saqueos y destrucción. ¿Qué pasa a esta hora, Juan Carlos? No, a esta hora la situación está en calma. De hecho, hay tráfico circulando por Avenida Providencia de oriente a poniente y viceversa. Solo quedan un par de manifestantes, pero que están de manera pacífica, caceroleando en estos minutos. También hay un piquete de fuerzas especiales aquí en la iglesia castrense, que queda inmediatamente en la intersección de Avenida Providencia con Los Leones. Sin embargo, no se registran incidentes a esta hora. De hecho, las barricadas que están puestas en Avenida Providencia con Avenida Suecia fueron disipadas, dispersadas por parte de fuerzas especiales de carabineros, y de hecho hay tráfico y autos circulando en este sector. Así que afortunadamente a esta hora de la noche, Iván, ha vuelto la calma a la comuna de Providencia. Juan Carlos, y lo otro, estábamos viendo ahí los semáforos están funcionando con normalidad, por lo menos los que se veían en la cámara. Dentro del recorrido que has hecho tú, vimos a la alcaldesa esta mañana dirigiendo el tránsito, de hecho, en la comuna. ¿Cómo se ve esa situación? Sí, la mayoría de los semáforos están funcionando, sin embargo hay afección en algunos de los semáforos, específicamente en la calle Eleodoro Yáñez, en Luis Taller Ojeda con Lota también fueron arrancados, un par de semáforos también en la comuna, señalética, como fue la tónica del día de ayer, pero en general, por lo menos de los que yo estoy viendo aquí, el semáforo de Providencia con Avenida Suecia, el semáforo de Providencia con Avenida Lyon, con Guardia Vieja, hasta donde me alcanza la vista, y por arriba hasta Luis Taller Ojeda, por ejemplo, están en funcionamiento a esta hora en la comuna. Juan Carlos, de hecho, bueno, un poquito más abajo, en el sector de Bellavista, se informa a esta hora, hay una estación de servicios, una Petrobras que está ahí en la intersección de Santa María con Bombero Núñez. Están en estos momentos saqueándola aparentemente. Nuestros equipos se están dirigiendo hacia ese lugar porque es un nuevo punto de conflicto allí, esta vez en Bellavista, donde estaría siendo afectada esta estación de servicios de Petrobras. Juan Carlos, vamos a estar contigo en cualquier momento. Ya vemos que se restablece el tránsito en Providencia. Han sido despejadas la mayor parte de los elementos de las barricadas, lo cual da una señal de cierta tranquilidad para el desafío que significa ahora trasladarse por Providencia, tanto para el transporte público como para el de vehículos particulares. Estamos contigo en cualquier minuto, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y con arresto domiciliario nocturno y otras medidas cautelares quedó el mayor de la Cuarta Comisaría de Carabineros formalizado por apremios ilegítimos. Claro, esto luego que el martes disparara su escopeta al interior del Liceo 7 de Santiago Centro, hiriendo a 2 alumnas de este establecimiento. Guiado por un gendarme y esposado, así ingresó el mayor Humberto Tapia Centeno, jefe de la Cuarta Comisaría de Santiago, imputado por el delito de apremios ilegítimos después de disparar su escopeta con perdigones al interior del Liceo 7 Teresa Prats de Santiago Centro. Hace uso del arma disuasiva, según sus propios dichos, percutando un cartucho hacia el suelo, con posibilidad de representarse un resultado lesivo en la integridad de las manifestantes, el cual alcanza a 2 alumnas en sus piernas, sin precisar si eran aquellas las alumnas que participaban en la manifestación o efectuaban algún desmán. Según su declaración, disparó a una distancia aproximada de 20 a 30 metros, pero las alumnas aseguran fue en dirección a sus piernas. Y nos disparó mientras nos acercábamos, estábamos como a 3 metros de él. No fue al suelo, fue a nosotras, fue a nuestra parte baja. Nos apuntó directamente a nosotras. Hay 2 dinámicas, una que señalaría eventualmente que el disparo fue hacia el suelo, otra que directamente fue hacia las víctimas, pero por eso tenemos que realizar los peritajes en un plazo de 180 días que entregó el tribunal. Según los antecedentes entregados en la audiencia de formalización, el mayor se encontraba acompañado de otros 4 funcionarios, quienes contaban con bombas lacrimógenas y otros elementos de control de orden público. Pero ellos relataron que no los usaron porque no ameritaba el escenario. No podemos decir que están en igualdad de condiciones, son unas cabras del colegio versus funcionarios policiales altamente capacitados. Entonces, que a 20 metros tire una piedra o no tire una piedra, que se verá después, no me van a decir que justifica un disparo. Ante eso, la jueza determinó que el mayor Humberto Tapia quedara con arresto domiciliario total, prohibición de acercarse al colegio, a las víctimas y a la unidad policial y arraigo nacional, pese a que el Instituto de Derechos Humanos había solicitado la prisión preventiva. Siempre nuestro estándar es el más exigente, sobre todo tratándose de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a un grupo de especial protección, es decir, respecto de ellos no solo la calificación jurídica tiene que ser reforzada, sino que también las medidas cautelares que se solicitan.
Pero ¿por qué Carabineros llegó la tarde del martes al Liceo 7 de Santiago? La directora Denise Berenguela los llamó después de que las alumnas votaran la toma y ocurriera esto. Estas son las manifestaciones pacíficas de las estudiantes del Liceo 7. Yo como directora tengo que velar tanto por mis estudiantes como por mis funcionarios también. Se apeló al protocolo que estaba, desgraciadamente no hemos podido dar nosotros la explicación, pero más que eso yo solamente pedí un resguardo para los funcionarios, no que Carabineros accionara un disparo al interior del establecimiento. Pese a su explicación, las alumnas siguen exigiendo la renuncia de la directora. La toma es indefinida hasta que se le aplique sumario administrativo a la directora. Pero además solicitan la baja del mayor de Carabineros, quien según lo informado por las autoridades se encuentra apartado de sus funciones y realizará solo labores administrativas por ahora. ¡Ahí tiene la weá! ¡Ponga su nombre! Una de las estaciones del metro incendiadas el 18 de octubre fue Pedreros. Hoy la PDI y la Fiscalía informaron que uno de los supuestos responsables de este siniestro fue identificado y detenido. El primero, por cierto, se trata de un estudiante de 16 años, integrante de una facción de una barra brava. Según la Fiscalía y la PDI, quien participó en el incendio de la boletería y posterior destrucción de la estación de metro Pedreros, vestía esta camiseta, usaba esta pañoleta y calzaba estos zapatos. Así quedó registrado en las cámaras de seguridad, afirman. Él aporta con material combustible sobre las llamas para acrecentar el poder del fuego y generar en definitiva el incendio. El punto en donde él arroja material combustible genera una temperatura promedio de 600 grados. Que incluso derrite parte de la estructura. Es la primera detención de los muchos responsables que participaron de los incendios de las estaciones de metro de la capital, principalmente de la línea 4. Hay otras personas que también participan de ello. ¿Cuántas? En definitiva, todavía nos queda mucho material por procesar. Se trata de un adolescente de 16 años de La Granja, estudiante de segundo medio de un colegio de la Florida y que pertenecería a una facción de la Garra Blanca, el Manzanalbo. Pertenece a una facción de un club deportivo. Ellos ese día 18 está establecido que llaman a juntarse en la Plaza Pedrero, en la estación Pedrero, y de ahí se produce el ingreso a la estación violentando una de sus entradas y procediendo a quemar la estación. Para la policía, este grupo de hinchas de esta barra brava se ha transformado en el principal blanco investigativo. En esta estación sí, y está comprobado por las vestimentas que utilizan y los llamados que hacen. Nosotros hablamos de una organización básica. Organización básica es decir que en el momento ellos se juntan en el lugar y proceden a hacer el vandalismo y después, bajo la efervescencia, tal vez en una línea investigativa que tenemos, proceden a incendiar las estaciones. No obstante, hay diferentes hipótesis porque recordar que son varias las estaciones y cada uno tiene un comportamiento de quema distinto. El detenido, además del incendio de la estación Pedreros, habría participado en otros desórdenes, por el cual también será formalizado este viernes. Y tras los hechos de violencia ocurridos en el país, el presidente Sebastián Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Claro, la oposición aseguró que la decisión es una incitación a la violencia. La instancia no sesionaba desde el año 2014. Los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, también el Contralor General de la República, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros llegaron a La Moneda. Todos convocados al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA. Decisión inesperada que este jueves comunicó el presidente Piñera. He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para que Chile pueda superar estas difíciles 3 semanas y reencontrarnos con la paz social. En 2014 fue la última vez que el COSENA fue convocado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero las circunstancias eran muy distintas. En ese entonces se reunieron en la víspera del fallo de la Corte Internacional de La Haya tras la demanda marítima presentada por Perú. Esta vez es diferente. El Consejo asesorará al presidente en materias de seguridad nacional debido a los diversos hechos de violencia que se han intensificado en los últimos días desde que se desató la crisis social. Él dijo hace unos días atrás que estábamos en guerra y todo el mundo lo replicó y le dijo que no siguiera hablando de eso y nosotros entendíamos que eso ya había terminado.
Pero esto de llamar al Consejo de Seguridad Nacional, ¿por qué? ¿Por qué llamar a los militares? A mí me parece eso que es una incitación a la violencia. José Miguel Insulza, como ministro del Interior, participó del COSENA de 2005 convocado por el expresidente Ricardo Lagos, y su opinión fue compartida por el resto de senadores de oposición que rechazaron en conjunto la convocatoria. El Ejecutivo defendió la decisión. Es una institución del Estado, está usando el presidente un recurso que le entrega la Constitución, y yo creo que toda autoridad con los niveles de responsabilidad que tiene el presidente Piñera debe recibir la opinión, el consejo y la asesoría de estos órganos importantes de nuestro país. Durante esta jornada, el presidente Piñera no solo anunció la reunión del COSENA, también presentó una agenda de seguridad ciudadana. 10 medidas anunció el mandatario. Entre ellas, 2 proyectos de ley que tendrán urgencia en el Congreso: la ley antibarricadas y la ley antiencapuchados. El Ejecutivo incluyó otro proyecto, la llamada ley antisaqueos, que endurece las penas de robo cuando se produce valiéndose de una multitud. Hemos visto en Chile un Estado fallido, y por eso miles de familias con niños, con susto y con impotencia, al ver a nuestras instituciones completamente sobrepasadas por los violentistas. Por eso es una buena noticia que el presidente haya puesto suma urgencia un proyecto de ley para terminar con la impunidad. Nosotros vamos a apoyar la agenda de seguridad, pero ¿sabes lo que pasa? Es que eso no va a resolver el problema. Si el problema hoy día está puesto principalmente en desarticular una crisis política donde se ve un vacío de poder. Otro de los anuncios fue poner suma urgencia al proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, sistema cuestionado por estos días, el que para muchos demostró graves falencias tras el estallido de la crisis. Necesitamos fortalecer nuestro sistema nacional de inteligencia para tener más información, más inteligencia y poder prevenir y combatir con mayor éxito la delincuencia, el vandalismo, el terrorismo. Sebastián Piñera anunció la creación de 2 equipos especiales, uno de abogados para interponer querellas criminales cuando se afecte el orden público, y otro equipo compuesto por la Fiscalía, Carabineros y PDI para investigar saqueos, destrucción y vandalismo. También ingresará un proyecto de ley que establece un estatuto de protección para Carabineros, PDI y Gendarmería, y se le dará discusión inmediata al proyecto que busca modernizar las policías. El 90% de Chile está en desacuerdo con cómo este gobierno está tratando la situación. Y no puede ser que el presidente Piñera abuse de esta institucionalidad para endurecer su respuesta hacia Chile en vez de escuchar a Chile. No puede ser gratuito atacar a un carabinero, no puede no tener sanción, es necesario un estatuto de protección especial para nuestros carabineros, no puede ser gratuito que una persona participe en un saqueo, en una barricada y que posteriormente no quede en prisión preventiva. El presidente Piñera además insistió en su agenda social, una que según el gobierno busca responder a las demandas ciudadanas. Hoy es tiempo de unidad. Y es tiempo no solamente de unidad, sino que también de soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Por último, el mandatario anunció que se aumentará la vigilancia aérea y que se reforzará a través de PDI y Carabineros la capacidad para recibir denuncias, agenda que en gran medida requiere del respaldo legislativo, por lo que el Parlamento tiene la última palabra sobre gran parte de las propuestas en materia de seguridad. En Rancagua, en tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos podría querellarse por detención irregular de un menor de edad que habría sido utilizado como escudo por parte de las fuerzas especiales. La Defensoría de la Niñez condenó el actuar de Carabineros y alertó que la cifra de menores vulnerados sigue en aumento. En Puente Alto, el INDH acusó tortura y agresiones en la detención de otro joven de 17 años. Así parece que se utilizara al menor como una especie de escudo. Pero se sale de un espacio de protección con el menor poniéndolo delante y además se procede a disparar. Como si fuera un escudo humano, así el jefe de estudios de la Defensoría de la región de O'Higgins relató cómo un joven de 17 años fue utilizado por un funcionario de Carabineros, uniformado que se cubrió con el cuerpo del menor y así lanzó una bomba lacrimógena. En 11 segundos de video se aprecia cómo el integrante de Fuerzas Especiales sale con el estudiante, a quien toma de su cuello en pleno enfrentamiento con los manifestantes. Un hecho que ocurrió este miércoles en Rancagua, a solo unos metros de la primera comisaría de esa ciudad. No aparece como un uso proporcional de la fuerza, no aparece, digamos, una protección adecuada a alguien que tiene todo, como decíamos, tiene toda la apariencia de ser una persona menor de edad, que tiene además una garantía reforzada. Hay un problema en cómo trata a un menor de edad. En relación a estos mismos protocolos está establecido
por el propio Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, que los menores deben ser tratados de forma distinta. De hecho, se les debe indicar que deben abandonar o que pueden abandonar el lugar porque se va a hacer uso de la fuerza por parte de Carabineros. Carabineros ya inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de este caso. Pero es producto materia de investigación, porque para eso, al momento de tomar conocimiento de este hecho, yo dispuse un sumario administrativo para establecer la forma real de cómo se produjeron los hechos y obviamente establecer responsabilidades, si las hubiera, en contra de quien no se ajustó al protocolo, si es que así hubiese sido. Un hecho que no ha sido el único. La defensora de la niñez alertó a las autoridades del aumento de menores cuyos derechos habrían sido vulnerados. La cifra supera las 150 víctimas. Por eso, durante esta jornada, se reunió con la vocera de gobierno. Ciertamente cuestionamos muchos de los ámbitos que hoy día están generando vulneraciones a los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes y por lo tanto esperamos que efectivamente se produzca a la brevedad por parte del Ejecutivo la revisión de estos protocolos para las adecuaciones que aquellos ameritan en términos del respeto por los derechos humanos. Y en el momento veo de reojo que el Carabinero me estaba apuntando. Me dispara en ese momento en la cabeza. Fue un disparo, según el testimonio de este joven de 15 años, a menos de 1 metro de distancia de un carabinero, quien habría lanzado una bomba lacrimógena cerca de su cabeza en plena manifestación en Concepción. No fue coincidencia, no fue casual, simplemente a él lo atacaron directamente. Carabinero lo atacó directamente, él lo vio y le disparó en su cabeza. Afortunadamente esa bomba lacrimógena no le explotó en la cabeza. Se inicia una investigación administrativa con la finalidad de establecer por la vía administrativa la responsabilidad que podrían mantener algunos funcionarios de Carabineros si es que la hubiere. En las protestas de este miércoles en Talcahuano, otro joven de 16 años habría recibido el impacto de otra bomba lacrimógena. Según la denuncia, esta reventó cerca de su cráneo provocando un trauma ocular. Su diagnóstico es reservado. Fracturas, porque esta bomba lacrimógena, ¿cierto? Fue lanzada directamente a su rostro. Bueno, él tiene un golpe en la espalda, que se le nota que tiene un golpe en la espalda y le dieron con la luma. Golpes que según su madre dejaron huellas no solo físicas. Este menor de 17 años fue detenido este miércoles en la calle Balmaceda en Puente Alto, en el contexto de una manifestación. Según su relato, fue subido a lumazos al carro y trasladado a la comisaría de esa comuna, permaneciendo 10 horas en el calabozo. No estaba haciendo tira los semáforos, no estaba haciendo tira los paraderos, nada. Y no es el único caso en Puente Alto. Otros 2 menores, ambos de 17 años, fueron detenidos este miércoles. Según la denuncia, recibieron golpes de varios uniformados de otra comisaría de la comuna. Que le pegaron con una escopeta, que lo que nos dijeron eso, y después, antes de pegarle los genitales, lo estaban apuntando. Y después lo amenazaron con un extintor para pegarle en la cabeza. El hijo de esta mujer habría ido al colegio a buscar las entradas para su graduación de 4º medio, según dice en la denuncia, cuando se topó con los efectivos de fuerzas especiales. Carabineros le tiraron bombas lacrimógenas y se ahogaron. Al ahogarse los niños no pudieron correr y ahí los tomaron. Ambas vulneraciones fueron al momento de la detención. Ya en el caso de uno de los adolescentes hay un tema de violencia sexual. Él fue agredido en sus genitales con un arma de servicio. Denuncias de torturas, de abusos, de detenciones irregulares, cuestionamientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensora de la Niñez por eventuales abusos y protocolos supuestamente mal utilizados por miembros de la institución. Que sí ha hablado el instituto es que hay graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que nos, te insisto, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros es ver esto con respecto a los agentes del Estado y eso es lo que hemos hecho. Ministro, usted habla de exceso, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez habla de violaciones a los derechos humanos. Mire, no nos quedemos en la semántica, porque ese no es el tema de fondo. Aquí hay hechos que han motivado que la Defensoría de la Niñez, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que la propia Fiscalía han calificado de grave. Denuncia de violaciones a los derechos humanos que nuevamente se toma la agenda, lo que provocó que el director del INDH, el ministro de Justicia y el general director de Carabineros se reunieran para coordinar las investigaciones y analizar el trabajo de fuerzas especiales en terreno. Ahora. Vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda, escuchamos al ministro Blumel. A la misión que el gobierno tiene que plantearle a la ciudadanía. Y yo creo que aquí hay a lo menos 2 objetivos fundamentales.
Un primer objetivo, y que yo creo que tiene que ser ampliamente compartido, es un rechazo transversal a la violencia, a los episodios graves de violencia que hemos visto en los últimos días en particular, pero también en las últimas 3 semanas. Junto con eso también fortalecer todo lo que son las acciones de las instituciones responsables en esa materia en cuanto al orden público y la seguridad. Y por otra parte, también como gobierno estamos proponiéndole al país, proponiéndole a todos los sectores políticos, sociales, amplios acuerdos para poder acoger las demandas de la ciudadanía. Y por eso hemos impulsado una agenda social con proyectos importantes como el ingreso mínimo garantizado, la reforma en materia de salud. Quiero compartir además con todos mis compatriotas una muy buena noticia, que es que hoy día se ha alcanzado un acuerdo en el Senado entre el gobierno y la oposición para poder llegar a un acuerdo en materia de reforma tributaria. Y si bien ese es un tema que quizás es un poquito más distante para la ciudadanía, es muy importante, porque esta reforma tributaria, este acuerdo que alcanzó el ministro de Hacienda, nos va a permitir cumplir 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, recaudar los recursos necesarios para impulsar la reconstrucción que tenemos que ir materializando a partir de los graves hechos de violencia y destrucción de infraestructura pública, fundamentalmente, también privada en la última semana. En segundo lugar, la reforma tributaria nos va a permitir darle apoyo, fortalecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más han sufrido los efectos de los hechos de violencia y la crisis que enfrentamos hace ya 3 semanas, como señalaba. Y por último, la reforma tributaria incorpora instrumentos, incentivos para la inversión y el crecimiento. Y eso es muy importante, porque necesitamos fortalecer o seguir fortaleciendo la capacidad de crecer de Chile, que se va a ver bastante afectada por estos episodios que hemos enfrentado, y por lo tanto ahí también hay un objetivo que es muy valioso de perseguir. En consecuencia, como les señalaba, creo que a lo menos son 2 tareas fundamentales. Por una parte, el deber inherente al Estado de garantizar la seguridad y el orden público, y por otra parte, el deber del gobierno, del resto de las instituciones políticas y sociales de nuestro país, de construir una agenda social y también institucional que esté a la altura de lo que los chilenos nos están pidiendo. Después de este Consejo de Seguridad Nacional, pero hay más reacciones del presidente del Senado, también del presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a revisar esas reacciones. No estoy de acuerdo con esta convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional. Nos parece que es innecesaria. Si bien nuestro país hoy día vive momentos muy difíciles, especialmente con hechos muy graves de alteración del orden público, reitero, muy graves. No obstante, no significa ello que esté amenazada la seguridad nacional del país. Creo que no se debió haber convocado al COSENA, porque lo mismo que tratamos podíamos haberlo discutido, digamos, en otro contexto, no a la institución. Puede que sean los mismos actores, pero no convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Necesita más recursos, más capacidades. Hasta ahí entonces las reacciones. Aquí continúa el punto de prensa del ministro del Interior, quien dijo que esta sesión del COSENA sirve para fortalecer el deber del Estado, que es la seguridad y el orden público. Valentina, muchísimas gracias. Si es necesario, retomamos contigo más adelante. Buenas noches. Que es posiblemente la tarea que... Bueno, y aunque existe desde la década del 80, recién desde los primeros años de este siglo, el COSENA es un organismo netamente asesor del presidente de la República. Foco de duras críticas desde el regreso a la democracia y por lo mismo objeto de varias reformas. Esta es la segunda vez que el presidente Piñera decide convocarlo. Existe desde la década del 80, pero si contamos el tiempo desde el 2005, la fecha en que fueron aprobadas las reformas al organismo, esta es la 4ª vez que se convoca. ¿Podría comentar más o menos qué fue lo que se habló en la reunión? No. El hermetismo fue el común denominador de casi todos los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. De la última reunión son estas imágenes. El año 2014, en el primer mandato de Sebastián Piñera, en ese tiempo para analizar la situación política previa al fallo que entregó la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso del diferendo marítimo con Perú.
Antes de eso, el 2005, fueron también los límites marítimos con Perú los que motivaron su convocatoria. Desde entonces, en su calidad de organismo asesor y convocado exclusivamente por el presidente de la República. Además de él, se sientan a la mesa los presidentes del Senado, de la Cámara y la Corte Suprema de Justicia, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el Contralor General de la República. Muy buenas tardes. Nuevamente interrumpimos nuestra programación habitual para tomar contacto con el Palacio de la Moneda. Allí se encuentra el periodista José Miguel Alfaro y nos da cuenta del término de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. José Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Efectivamente, por casi 5 horas. Tal como ocurrió el año 98, a propósito de la detención del senador vitalicio Augusto Pinochet en Londres, otras 23 veces se convocó esta misma instancia antes de las reformas. Declaración del Consejo de Seguridad Nacional. 11 de diciembre de 1998. La declaración oficial siempre ha sido escueta y los contenidos de las reuniones, salvo excepciones, nunca han sido de dominio público. Trascendió, senador, que en todo caso hubo molestia de parte del ejército particularmente. Venga, por favor, respeto. Senador, pero un momento. Y no puedo hacer ninguna declaración. Senador, pero hablemos de la coyuntura, específicamente. El informe RETIC, los senadores designados y los conflictos limítrofes con los vecinos marcan la historia de esta instancia que en algún momento se podía convocar con el acuerdo de 2 de sus integrantes. Duramente criticado desde el regreso a la democracia, hasta hoy el COSENA se mantiene vigente, ahora eso sí, solo como un organismo asesor presidencial. Y entre gritos e insultos fue recibido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esto al llegar al hospital de El Salvador. Claro, ¿qué estaba haciendo? Estaba visitando a un joven herido en las manifestaciones cuando fue increpado por funcionarios por los problemas en los centros asistenciales. Mire. Fue la tensa salida del ministro Jaime Mañalich del Hospital Salvador. Entre gritos de los funcionarios del recinto, el ministro de Estado intentó retirarse. Visita que comenzó temprano la mañana de este jueves, en donde fue recibido así. Tensos momentos que enfrentaba Jaime Mañalich a 5 meses de asumir el cargo. Todo ocurrió cuando realizaba una visita a un joven que resultó herido en su ojo durante las jornadas de manifestaciones que ocurren en el país. Funcionarios que llevan movilizados varios días y que reclaman la falta de insumos e infraestructura en varios recintos asistenciales se manifestaron contra la presencia del ministro. Con lo ocurrido no tuvo otra opción que retirarse, pero nada fue tranquilo. Fue rodeado y seguido en todo momento por los manifestantes. Y se ríe de nosotros los funcionarios, se ríe del pueblo, se ríe de la salud. Entonces eso es injusto. Insultos, golpes, patadas y rayados al auto que lo trasladaba recibió el jefe de la cartera de salud. Se produjo, insisto, un llamado entre los propios trabajadores y una funa formal muy dura, con mucha violencia verbal y también física. Pero en definitiva logramos visitar al paciente que nos interesaba. Lo primero que hay que reconocer es que los trabajadores de la salud lo están pasando muy mal. A veces no pueden salir de turno, tienen dificultades para trasladarse, tienen que alargar sus horas. Están muy cansados porque han tenido mucho trabajo y los hospitales afortunadamente no se han detenido. Cuando logró salir en medio del tumulto, una funcionaria denunció que sufrió una herida en uno de sus pies. Protestas de funcionarios de salud que también se vivieron por las calles. Un grupo marchó desde la comuna de Las Condes hasta Providencia.
Hoy día venimos desde la Organización Mundial de la Salud a dejar bien claro que necesitamos que se pronuncien. La salud en Chile no tiene financiamiento, entonces es una vergüenza que estén ofreciendo algo que no resuelve el problema de fondo. Pero no son los únicos con demandas. En el Hospital Sotero del Río, en Puente Alto, pacientes y usuarios protestaron por la demora en entrega de medicamentos y horas de atención. A mí me hicieron esperar de las 5:30 que vine a buscar mi remedio hasta las 10 de la mañana para decirme que no está. Compleja jornada para el sector de salud en nuestro país. Manifestaciones que se esperan continúen durante los próximos días. Bueno, y polémica generó en Talca la detención de un voluntario del Cuerpo de Bomberos desde el interior del cuartel. Bueno, en medio de un confuso incidente, personal de Fuerzas Especiales ingresó al recinto en busca de un grupo de personas que participaba en una manifestación. La institución anunció acciones legales. ¿Usted quiere pelear conmigo? Yo no estoy diciendo nada. Ya, oye, delito fragante, ¿qué es? Perdón, disculpe, ¿qué le pasa? Estamos en el cuartel de bomberos. De esa forma, Fuerzas Especiales de Carabineros detenía al vicesuperintendente de bomberos de Talca desde el interior del cuartel la tarde del miércoles. Aparte del relato, fue la peor experiencia de mi vida, porque entraron carabineros a la fuerza, adentro del cuartel, me sacaron a la fuerza. Confuso incidente registrado por testigos, la mayoría manifestantes que no podían creer lo que ocurría. Hubo forcejeos y el esfuerzo de los voluntarios de la primera compañía para evitar la detención. Incluso atravesaron un carro en la calle para impedir el movimiento del vehículo policial. Y el chofer del bus me insultó, tratando de mierda, de hueón, ustedes amparando de delincuentes, que ustedes, los bomberos, son todos unos hueones y puro garabato. Todo comenzó en la Plaza de Armas de Talca con enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Algunos de ellos, como se aprecian estas imágenes, llegaron hasta el cuartel y se refugiaron en el lugar. Hasta ahí arribó personal de Fuerzas Especiales, decididos a entrar al recinto. Lamentamos la situación, lamento que haya sucedido esto, sobre todo con Carabineros, siempre trabajamos juntos, pero con el superintendente se van a estudiar las acciones legales a seguir. Porque también hubo voluntarios con lesiones, 2 de ellos derivados al hospital de Talca. Después fueron hasta el cuartel de la PDI. Posteriormente procedimos aquí al cuartel con la Policía de Investigaciones a continuar con el conducto regular, que es estampar una denuncia por agresión a nuestros 2 bomberos. A través de un comunicado, Carabineros aclaró que están recopilando los antecedentes e información para después sostener una reunión entre la jefatura de la zona y la Superintendencia de Bomberos, algo que se concretaría este viernes. Donde se ve ingreso de manifestantes a la primera compañía, pero también se ve procedimiento de forcejeo, donde vamos a ver y vamos a encontrar cuáles fueron los protocolos que no se cumplieron. Una polémica que generó reacciones. En Talca, la ciudadanía y empleados públicos marcharon para darle su apoyo a Bomberos, la institución mejor evaluada por la comunidad. Por eso que los compañeros de atención primaria hoy día decidieron salir a las calles de decisión propia de venir a prestarle apoyo a estos grandes servidores públicos de Chile. Perdón, disculpe, ¿qué le pasa? Un confuso episodio que terminó minutos después con la autoridad de bomberos dejada en libertad, pero con una experiencia difícil de olvidar y el anuncio de eventuales acciones legales. Ahora. Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo a esta hora. Un bus del transporte público fue quemado, esto en el sector de Cruzat con Las Torres en Quilicura. Claro, esta máquina correspondería a la línea 315E y el ataque habría ocurrido cuando un grupo de encapuchados arrebató el bus a su conductor para luego quemarlo. Según Carabineros, aún no habría personas heridas, no está demostrado que haya personas heridas y menos detenidos, por supuesto.
Bueno, lo siguiente se había comentado, pero no había sido ratificado. Por primera vez en sus 41 años de historia se posterga la campaña de la Teletón. La crisis social llevó a tomar una decisión inédita. El 3 y 4 de abril del próximo año se desarrollarán las 27 horas de amor. 32.851.438.341. Teletón del año pasado que fue difícil, pero que terminó cumpliendo la meta gracias al aporte de miles de chilenos. Una imagen que no veremos este año. Existe una situación compleja en nuestro país y es por eso que hemos considerado oportuno y razonable postergar el evento de Teletón que año a año nos permite recaudar los fondos para financiar nuestra obra. No sabemos bien cómo nos va a salir. No tenemos experiencia. Vamos a cometer muchos errores. Pero todos pusimos el mayor de los empeños. Postergar la campaña de Teletón, un hecho histórico. Ni en la primera versión, cuando Chile estuvo a punto de ir a guerra con Argentina, se tomó una decisión tan drástica. 3 y 4 de abril del próximo año fue la fecha elegida. La desigualdad social es una de las bases del estallido ciudadano. Hola. Bastián Pinto, el embajador de la Teletón 2019, cumplió 7 años este jueves. A su corta edad comprende lo que ocurre y por qué se posterga la edición por primera vez. Con todas las manifestaciones que está pasando en el país, es mejor cambiarla para aquí. Bastián nació con diplegia espástica, lo que afecta a los músculos del lado izquierdo. Viaja 2 veces a la semana desde Codegua, en la región de O'Higgins, hasta el Instituto Teletón de Santiago, junto a sus padres y su hermano menor. Mi hermano. Nosotros hemos tenido que suspender actividades acá en la Teletón, postergarlas y reagendarlas por las manifestaciones que están acá para protegerlos también de cualquier desmane que pueda haber y nos pueda pasar en el camino. Es solo una consecuencia, sin embargo, toda la familia de Bastián apoya las demandas del movimiento social. Ahí está la perdida. Lo mismo ocurre con Alberto Abarza, el nadador paralímpico que hizo historia en los Juegos Panamericanos Lima 2019, con 3 medallas de oro y 2 de plata. Como ex paciente de Teletón, respalda el cambio de fecha. Entendemos el contexto social también que está el país, en que tantas veces la Teletón le pidió ayuda a Chile, que por qué esta vez no cuadrarnos con la causa y poder Teletón también apoyar o entender en este caso a las demandas que tiene el país. Teletón pide lo mismo que pide Chile también en este caso, pide salud. 21 días desde el inicio del estallido social, ambiente convulsionado en que se exige al gobierno dar respuestas satisfactorias y a los privados poner de su parte. Un llamado que también hace el rostro emblema de Teletón. Entendemos que cuando hay un estallido social es porque algo no está bien, pero lo más importante es que solamente podremos salir con la buena voluntad y el talento, en primer lugar, de las instituciones, pero además con el respeto de unos a otros. 29 y 30 de noviembre. Estos eran los días elegidos para la campaña. 32.800 millones de pesos era la meta. Sin embargo, hay que esperar. Los 23 auspiciadores, eso sí, se comprometieron. Este mes donarán en total 5.000 millones de pesos. Este dinero, más lo que queda del año pasado, permitirá a los 14 institutos de todo el país seguir rehabilitando a 30.000 niños con discapacidad hasta que se realice la campaña de abril. La postergación es inédita, pero el espíritu solidario no retrocede. Teletón está en el ADN de nuestro país y por eso no es necesaria una transmisión televisiva para ir al banco y donar lo que se pueda a la cuenta 24.500-03. Y el llamado era a manifestarse en las cercanías del Costanera Center, pero la marcha terminó en disturbios, incendios y saqueos. Claro, decenas de bancos, clínicas y locales comerciales fueron destruidos en Providencia. Esto en otra jornada más de protestas.
turba de encapuchados y violentos manifestantes destruía todo lo que estaba a su alcance. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando el centro de la comuna de Providencia lucía así, tal y como muestran estas imágenes. Al caer la noche, las imágenes se repetían. Barricadas e incendios se combinaban con avenidas sin automóviles, sin gente, las calles casi vacías. En las últimas 24 horas, Carabineros ha efectuado diversos procedimientos que han permitido la detención de 26 personas, algunas de ellas en Providencia, como es el caso de estos individuos que con una galletera intentaban saquear esta perfumería ubicada en el centro de la comuna. Esto también involucra una serie de diligencias de investigación que ha realizado Carabineros mediante el análisis de cámaras de video, de redes sociales y de mucho material que está disponible, que se está trabajando. Hay planificación, de hecho las personas que hacemos referencia y que van a pasar al control de detención son más de 2 personas que portaban elementos para cortar las protecciones de los locales comerciales, y eso da cuenta de una organización. Hoy por la mañana los daños eran evidentes. Algunos trataban de acomodar un poco los destrozos, muchos fueron testigos de lo ocurrido, comparten las demandas, pero no de esta forma, nos dicen. Nuestro centro está acá arriba y pudimos visualizar todo el proceso que está pasando. Violencia extrema, en realidad es un grupo como de 100 personas, no es más, porque vinieron, empezaron a protestar, a hacer barricadas. Patricia es directora de un centro médico alternativo. Junto a su equipo llevan 3 semanas sin atender público, no tienen seguros en estas dependencias y ayer desde la ventana grabaron videos como este. Sentí mucho temor porque acá en el edificio, acá abajo, se inició una barricada que casi tomaba el árbol y podía tomar hasta el edificio. Entonces es realmente tremendo lo que está pasando a nivel nacional. Bajamos extintores para intentar apagar el fuego, pero los mismos manifestantes nos agredían, no nos permitían bajar el fuego. Las llamas llegaban hasta el árbol. ¡Vamos! Muy temprano la alcaldesa de Providencia llegó hasta las cercanías del metro Pedro de Valdivia e inmediatamente se puso a colaborar con labores de tránsito. Minutos después escapó de las preguntas de la prensa y repentinamente comenzó a correr. A esa hora las balizas y sirenas continuaban sonando, los atochamientos vehiculares se multiplicaban y los vidrios de las AFPs, bancos y tiendas de comida rápida, casi todos esparcidos por el suelo. A pocos metros de allí limpiaban las paredes de la iglesia ortodoxa. Bueno, la iglesia es un lugar de paz, es un lugar de oración, un lugar de ayuda. Tenemos 6 fundaciones que trabajan con niños, con huérfanos, con diferentes personas discapacitadas. Imagínense la situación para nosotros de ver que estaban violentando nuestra iglesia, estaban tratando de entrar a nuestra iglesia, tratando de quemar nuestra iglesia. El párroco aún no puede dar crédito de lo ocurrido este miércoles. Junto a él recorrimos parte de la iglesia. Lo que más duele, dicen, son los vitrales destruidos. Acá tampoco hay seguros. Bueno, hay cosas que son reparables, que estamos pintando, cosas así, pero hay otros daños patrimoniales que son imposibles. Hay vitrales que son del año 30, que eso ya se perdió para siempre. Entonces son cosas así de nuevo que nos sirven a toda la gente. Entonces ver esas cosas así duele profundamente. Pero más que eso, ver el nivel de odio y de rabia, de odiosidad que hay en la gente, eso es lo que nos tiene mucho más daño en el corazón. Con el paso de la mañana, la comuna fue intentando retomar en algo su rutina. Si tú ves al frente, hicieron tira todo el edificio. Pequeños comerciales están sufriendo. Una protesta que comenzó de forma pacífica, pero que lamentablemente terminó con destrozos y saqueos en Providencia y otros puntos del sector oriente de la capital.
Bueno, ¿y qué ha significado que la movilización se traslade hacia el sector de Providencia? Que Plaza Italia, como vamos a revisar durante esta jornada, en imágenes está más tranquilo. Los manifestantes se han desplazado hacia el sector oriente de la capital, tomando la avenida Providencia como eje para producir estos saqueos que parten como marchas pacíficas, pero luego terminan con destrucción a muchos locales, por supuesto, de este centro comercial de la ciudad de Santiago, que es el segundo centro que podemos decir tiene Santiago. Esta imagen cuando faltan casi 10 minutos para las 10 de la noche, porque lo que fue durante esta tarde es igual hubo congregación, hubo marchas en la zona de Plaza Italia. Es más, hay una imagen donde se ve a muchas personas cruzando el puente Pío Nono, justamente en el sector donde llegó fuerzas especiales y los dispensaron con el carro lanzaguas, el carro lanzagases también en ese sector. Y no solamente se concentró por la Alameda, sino que también en Santa María. Bueno, estamos viendo precisamente las imágenes de cómo los manifestantes están tomándose el tránsito, impiden el avance de los vehículos de la locomoción colectiva y se han ido desplazando hacia el sector oriente. ¿Por qué? Porque el foco durante los días de ayer y también durante esta jornada ha sido intentar ingresar al centro comercial Costanera Center. Y como no les ha resultado eso, porque están reforzadas las medidas de seguridad, se han desplazado por Providencia, bajando por supuesto por esta arteria y produciendo los desmanes que veíamos en la nota recién, el día de ayer, y que se han reiterado durante esta jornada en esta arteria de la capital. ¿Y sabes qué? Cuando han usado estos extintores para romper las rejas de algunas tiendas o de algunos locales comerciales, lo han hecho también, que esos son los que se los sacan a los buses. Una situación que se ha visto en la capital, no solamente acá, sino que también en algunas regiones donde manifestantes tampoco dejan pasar, por ejemplo, los recorridos usuales de las micros y les cobran un peaje. Bueno, de hecho acá intentaron robar el bus y también se ha visto como en ese mismo sector de Plaza Italia, un poco más abajo, locales muy tradicionales, como por ejemplo la Fuente Alemana, que funciona ahí desde años, décadas, se han tenido que armar para protegerse, guardarse, e incluso tienen que dormir algunas veces al interior del propio local cuando los manifestantes no los dejan salir para evitar que sean saqueados y vandalizados estos locales comerciales. Ha sido Plaza Italia, Plaza Baquedano durante las jornadas anteriores el epicentro de las manifestaciones, pero en estas últimas jornadas se ha desplazado hacia Providencia, acá en la capital. Y vamos a analizar información de la economía. Si hasta hace un mes era el gran problema de las pymes, ahora es una pesadilla. Hablamos del IVA. Claro, la crisis social y el no pago de las grandes empresas por los servicios hoy tienen a muchos con los brazos cruzados y a otros tantos en DICOM. Es uno de los clásicos de Plaza Italia. La Fuente Alemana es un paso obligado para turistas y los propios santiaguinos. Sin embargo, las últimas semanas han vivido una cara totalmente opuesta. Sus ventas bajaron un 90% y hoy se ven obligados a tomar decisiones respecto al pago del IVA. Ahora conversar con la oficina de contabilidad, decir, oye, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor hay que declarar y no pagar. Nos van a dar más plazos a lo mejor, pero cuando lleguemos a ese plazo vamos a poder alcanzar igual con el ritmo de venta. Y es que esta convivencia con el IVA para las pequeñas y medianas empresas es un tema no menor. Por ejemplo, si les sale un servicio a una pyme por 25 millones de pesos, ellos deben cancelar al mes siguiente 4.750.000 pesos por concepto de IVA. A eso se les suman los costos de insumo, mano de obra y que las grandes empresas no cancelan en los plazos establecidos. Una realidad que le ha tocado vivir en más de una ocasión a Luis. Él tiene una pyme de imprenta digital y serigrafía. Le da trabajo a 2 personas y nos asegura que tanto él como muchos otros no cuentan con la espalda financiera para cubrir todos esos gastos. Ya empezáis el mes con el tema del IVA, porque de repente cuando son lucas, pocas lucas, podéis manejarlo, pero ya cuando empezáis a facturar o mover un poco más lucas, te repercute bastante. En este mes por lo menos le hemos tratado de mover un poco, priorizamos el tema de los sueldos. Es por eso que muchos emprendedores optan por créditos bancarios para lograr financiarse, pese a que terminan con endeudamiento y en DICOM. Tienes que hacer movimientos de algún crédito por ahí o pedir plata anticipada. Para nosotros es complejo porque DICOM igual te mancha tus papeles, después si querés gestionar un crédito, si querés inyectarle lucas a tu empresa, te van a ver el DICOM y vas a estar metido ahí. Vivir con un apuro muchas veces. Si yo no cobré mis facturas, no me pagaron todavía y me van a pagar en 30 días más, estoy durante un mes o 2 meses sin la posibilidad de pagar. He de ir al banco, he de pedir un crédito, he de pedir un préstamo, he de aportar capital y es algo que a las pymes por lo general les aprieta bastante el zapato. Momento complejo de las pymes con el IVA, que es una de las principales fuentes recaudadoras del Estado. En la actualidad en Chile el IVA es el 19%, toda venta igual o superior a 180 pesos la paga. Las pymes y empresas deben pagarlo el día 20 de cada mes y este significa el 40% en los ingresos del Estado.
Y con esos ingresos el Estado hace todos los gastos sociales que considera debe hacer, inversiones, financia carreteras y financia salud pública y todo aquello que tiene que pagar. A día de hoy, como digo, es... Último minuto. Gracias por estar acá. Yo creo que cuando hay que entregar noticias importantes, noticias que son sensibles para el desarrollo, lo que ha ocurrido en el país, yo creo que es la oportunidad. Escuchamos al general Ricardo Yáñez, que da cuenta de la detención de un adulto de 33 años por incendio al metro La Granja el pasado 18 de octubre. Escuchamos. Chile, a través de sus servicios especializados, el día de hoy dan cuenta de la detención de una persona a través del levantamiento, el trabajo metodológico, científico, técnico, de evidencia que da cuenta, ¿cierto?, que esta persona se encuentra vinculada en el incendio que afectó a la estación del metro La Granja. No me voy a referir en especial ni en particular a la investigación, porque este es un proceso que está en desarrollo y obviamente, ¿cierto?, es el fiscal quien va a entregar los antecedentes que sea pertinente entregar en este punto de prensa, pero sí, quiero destacar que aquí hay un compromiso desde el primer día en que se empezaron a vivir situaciones complejas en el país, donde Carabineros ha estado presente en la calle, en el control del orden público, transmitiendo seguridad a las personas, evitando que se cometan vandalismo y asimismo ha estado también investigando para dar cuenta el día de hoy de que en un trabajo profesional, dedicado, con convicción, hoy día tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de decir que hemos detenido a una de las personas que está involucrada en el incendio de esta estación del metro. Quiero dar cuenta que el día de ayer, a nivel nacional, hubo más de 524 detenidos en la jornada, ¿cierto?, de desórdenes por saqueo, por receptación, por desórdenes graves, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En los servicios especializados llevan más de 700 detenidos por diferentes motivos, en un trabajo investigativo en conjunto, un caso liderado por el Ministerio Público, que da cuenta de que cuando hay voluntad y cuando hay una convicción de servicio público por hacer frente a estos tremendos daños que se han generado al país, hoy día se cumplen, ¿cierto?, y se están entregando los primeros resultados de este trabajo. Perfecto, ahí escuchamos al general Ricardo Yáñez con los detalles de la detención de esta persona de 33 años. Vamos a escuchar al fiscal jefe metropolitano sur, Héctor Barros, a continuación. ¿Nos puede contar los detalles de cómo se llega a este sujeto? Bueno, es un trabajo que hemos realizado con el OS9 de Carabineros desde hace algún tiempo. Y básicamente lo que hemos hecho es un trabajo de recopilar y analizar evidencia en los sitios del suceso, básicamente mucha filmación que tenemos, mucho trabajo también en terreno por parte de los funcionarios policiales, lo que nos permitió el día de hoy poder pedir en contra de una persona mayor de edad, en este caso, una orden de detención que se constituye en este caso también en el segundo detenido en la Fiscalía, por hechos ocurridos en estas circunstancias en las estaciones de metro. Concretamente, el día de hoy pedimos una orden de detención a la señora juez de turno del 12 Juzgado de Garantía, quien decretó la orden de detención por el delito de incendio en este caso, y va a pasar mañana a audiencia de control donde vamos a formalizar la investigación y pedir las medidas cautelares correspondientes. ¿Qué clase de trabajo se realizó? Estamos hablando de cámaras de seguridad, ¿hay más personas involucradas en este hecho particular? Todos sabemos que en la comisión de estos hechos participan varios sujetos, en este caso hemos logrado la detención de uno de ellos. El trabajo, la evidencia que hemos recopilado y los antecedentes que hemos tenido a la vista y que serán expuestos a la señora juez de garantía del 12 Juzgado van a ser exhibidos el día de mañana en la audiencia correspondiente, que es la instancia donde tenemos que mostrar esos antecedentes. ¿El detenido mantiene alguna clase de antecedentes? Es un detenido de 33 años que no tiene antecedentes anteriores, pero que aparece vinculado en este caso en el incendio que se ocasiona en la estación del metro de La Granja. ¿Le habría actuado solo, fiscal? Actuaron otros sujetos más, él es uno de los que actúa en emprender e iniciar también el fuego en esa estación el día 18 alrededor de las 23:20 horas de la noche. ¿Era su rostro cubierto, descubierto su rostro? Rostro descubierto, como podrán ver mañana en la audiencia. Fiscal, en este caso, ¿cuánta es la pena que arriesga esta persona por este delito de incendio? La pena es bastante alta en este tipo de delitos. Habían varias personas también presentes al momento en que se prende este fuego y va desde 10 años un día a presidio perpetuo en este caso. Muy bien, ahí escuchamos entonces al fiscal jefe metropolitano sur, Héctor Barros, entonces con la información
De último minuto, la detención de este sujeto de 33 años se suma al que ya fue detenido durante las últimas horas también por la Policía de Investigaciones, un menor de 16. Ellos van a quedar a disposición de la justicia en las próximas horas. De esta forma se van conociendo de a poco las identidades y comienza a investigar y avanzar también la investigación del Ministerio Público en torno a los incendios que afectaron al metro los días 18 y 19 de octubre principalmente. Carola, Iván. Sí, Joaquín, agregar antecedentes porque hay 700 personas detenidas, lo decía muy bien ahí el general de Carabineros, pero sobre los daños al metro en lo particular está este joven que fue detenido, 16 años, perteneciente a una facción de una barra brava. Él fue detenido por el ataque con incendio, o sea, con resultados de incendio en el metro Pedreros. En este caso se trata de otro hombre ya mayor de edad, 33 años, sin antecedentes previos, acusado de también participar en la quema de otra estación de metro, de la estación La Granja en la línea 4A. Recordemos que esa es una línea que no está funcionando. Y a esto se suma la detención del profesor Roberto Campos, un hombre de 35 años, quien fue detenido y formalizado precisamente por participar en la destrucción de los torniquetes de la estación de metro San Joaquín, también en la línea 5, de manera tal que por ataques al metro al menos hay ya 3 personas detenidas. Estaremos contigo, Joaquín, en cualquier momento. No, solamente antes de pedir a Joaquín, llama la atención la pena entre 10 años hasta cadena perpetua, fue lo que decía que podía arriesgar este sujeto. Joaquín, muchísimas gracias. Quedamos en contacto, buenas noches. Buenas noches. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos más informaciones. Pérdidas millonarias y un local destruido dejó una turba que saqueó una tradicional distribuidora de licores en Concepción. Fueron los propios trabajadores que se registraron todos en los celulares. Justamente, son ataques reiterados por estos días en el centro penquista, cuyos comerciantes exigen mayor medidas de seguridad. Fue un ataque violento. Sus trabajadores hicieron lo posible para evitarlo. Pero no pudieron con la fuerza de esta turba. Cerca de un centenar de delincuentes ingresaron por la fuerza. En menos de 3 minutos saquearon la distribuidora de licores Camadi en Concepción. A esa hora, en la tienda ubicada en Avenida Los Carrera aún estaba abierta. Sus trabajadores solo atinaron a refugiarse y mirar cómo la turba arrasó con todo. Es susto porque nos entraron violentos, tirando piedras, palos y cosas así. O sea, entraron violentos. En grupos entran y salen en bolsos. Los encapuchados se llevaron mercadería. Las pérdidas totales alcanzan los 42 millones de pesos. Quemaron basura en la esquina allá, quemaron basura allá, trancaron la vía. Después los chicos se unieron, los que estaban manifestando por allá con otros por aquí, se regresaron y no nos dio chance de nada porque nos atacaron con piedras. Este jueves la tienda amaneció cerrada, con sus accesos reforzados y el resguardo de sus propios trabajadores. Por estos días, una imagen común en el centro de Concepción. Planchas blindadas y cortinas metálicas hoy son la opción de los comerciantes para evitar los saqueos en sus tiendas. Se blindó la parte exterior que da a calle Barros Arana y la galería también ha aportado por la entrada reforzándola. Y el mismo personal del local se ha encargado de velar por la seguridad de tanto del local como de la galería. A poco más de un mes de la Navidad, el centro funciona a medias. Comerciantes como Leticia solo hablan de pérdidas. Cerramos temprano, a las 5, a las 4, toda esta semana, o sea, ya llevamos 2 semanas con el mismo sistema, te digo, lo cual la gente igual ha bajado mucho la venta. Dicen que hoy no cuentan con seguridad para abrir sus tiendas y quienes deben otorgar esa tranquilidad han fallado en estas casi 3 semanas. Nosotros no somos los encargados de tomar la justicia por nuestras manos, ¿ya? Pero si no nos queda otra, es una opción y hay que evaluarlo. El poder de disuasión, el poder del trabajo policial lo tiene Carabineros y lo tiene la PDI. ¿Lo ha hecho? Usted ha podido ver cómo se ha desplazado Carabineros por todo el sector céntrico de Concepción. Hoy solo en infraestructura pública el daño supera los 2.000 millones de pesos, producto de los destrozos. Este jueves el edificio de la Caja Compensación Los Andes sufrió un nuevo incendio en el piso 11, el 10º siniestro. Mientras, a raíz de un recurso de protección, la justicia ordenó al intendente del Biobío crear un plan de seguridad junto a Carabineros para que finalmente se puedan cerrar sus accesos.
Y entre el caos del tráfico y el cambiante itinerario del transporte, surgen alternativas ingeniosas de chilenos comunes y corrientes que incluso ofrecen transporte gratis. ¿Cuáles son esas alternativas y además cómo lograr moverse gratis por la ciudad? Véalo en la siguiente nota. Tengo que llegar a Calicanto, pero no sé cómo hacerlo. Y ahora no sé por cuánto tiempo más vamos a estar así. Que el metro funciona dentro de sus posibilidades, que los tiempos de transporte son extensos y tediosos, que los buses bajaron su frecuencia y que muchos han puesto a prueba su paciencia. Eso ya lo sabemos. Esta nota no habla de eso. En los siguientes minutos veremos cómo el ingenio ha surgido con propuestas gracias a las protestas. En Ñuñoa, José Tomás revisa su Twitter antes de partir. Hace días se iba en bici. Desde el 22 de octubre se mueve solo en auto. Y no por cómodo, se dedica a transportar a todo el que se lo pide por redes sociales o se lo topa en un paradero. Y había gente que llevaba horas esperando micro o tenía que caminar a sus trabajos 2-3 horas, hasta escuché. Tenía que salir a la calle en mi auto y ofrecer los cupos, entonces lo hice a través de la comunidad en Twitter. Por Twitter anuncia su ruta y el que quiere se suma. Gratis. No es tan gratis porque también yo recibo mucho cariño, conocer a gente. En lo personal, eso a mí me ha servido mucho como para poder salirme un poco de todo este ambiente de negatividad que hay y en verdad de llenarme de buena energía. La hora avanza y nos subimos con él rumbo al trabajo. A menos de una cuadra nos encontramos a dos afortunados. Hola, ¿cómo están? Voy hacia cerca al Parque Arauco, ¿alguno le sirve? También va Manuel Montt. Ya, sí, si caemos los tres. En el paradero no habían hablado. No estábamos uno al lado del otro. Estábamos ahí. No mirábamos. Bueno, somos vecinos entonces. Bueno, cuando necesite algo ahí. Sí, igualmente, ahí estamos. Yo muy agradecida de que me traigan. Muchas gracias. Pero lo que hace José Tomás no es una excepción. Hashtag salgo de, hashtag súbete o hashtag yo te llevo. Como sea, se puede encontrar en redes sociales decenas de mensajes de conductores que llevan a personas totalmente gratis. Ya no se veía que alguien te diga, oye, te llevo, entonces igual esto es algo bueno y esto debiésemos vivirlo día a día, de poder mirar al lado, tan solo mirar al lado, incluso tu vecino. Pero ojalá esto se mantenga, pues, ojalá que después de todo este tema todos puedan también abrir la puerta de su auto, compartirlo con la gente y no veamos más gente como andando sola en la mañana en su auto, que también eso sería lindo. ¿Le parece que paso y lo dejo acá en la esquina? Que estén muy bien, buen día, que lleguen bien a la pega. Chao, cuídate, que llegue seguro a su pega. 24 horas después del primer día de protestas, aquí se pusieron a trabajar. En el patio de una casa han pasado semanas programando una aplicación que ofrece transporte gratuito a personas. La gente quiere una forma de ser parte de la solución, porque muchas veces a uno le dicen como, claro, protestar y marchar no sirve para nada, pero acá es una solución directa a un problema real. Y el foco de esta aplicación es que conductores disponibilizan sus vehículos para aquellos que no tienen cómo llegar a sus hogares y a sus trabajos de una manera muy simple. Lo que hacen es que crean un viaje, dicen de dónde salen, por dónde pasan y hasta dónde llegan. Desde este lunes, Salgo de debería estar disponible para que usted lo pueda descargar en su celular y tener una alternativa más de transporte. En San Diego no saben de aplicaciones, pero sí de ventas, y los números para ellos no mienten. Sí se ha notado. Esta última semana, sobre todo, la gente anda buscando muchos accesorios, bici, de todo. Muchos que han vuelto a la bici, muchos que están ocupando primera vez bici, pero la gente está empezando a buscar alternativas a todo esto. Estoy probando para ver, como dice mi papá, otra alternativa de transporte ahora. Siempre he andado en vehículo. Ahora con los tacos, las escobas que están quedando a todos lados, te movilizas más rápido. Estoy juntando plata para una, porque para venirme del 39 para acá en bici, porque no en micro en colapso. Tomás Echiburú es arquitecto y candidato a doctor en ingeniería en transporte. Había medido hace 2 meses 50 puntos en la comuna de Providencia para evaluar el nivel de demanda en el uso de bicicleta para proyectos de ciclovías. Durante la actual crisis de transporte decidió investigar si realmente había una migración a este medio de transporte. Entonces fuimos a repetir parte de las mediciones que habíamos hecho, escogimos los puntos donde había mayor cantidad de ciclistas antes para ver cuál es la diferencia. Hemos medido Lyon, hemos medido Pocuro, hemos medido Líbaro Yáñez
en promedio el aumento del uso de la bicicleta en esos ejes al menos ha crecido en 100%, es decir, exactamente. El doble. Sí, o sea, el Lion en hora punta a las 8:30 de la mañana pasaban en una hora 450 ciclistas hace 2 meses y ahora están pasando cerca de 900. Hay un lugar que es que un punto que medimos en Lion llegando a Providencia, donde efectivamente ahí el crecimiento fue de 3 veces. Un antecedente interesante es lo que ocurrió en Londres en 2014. Luego de una paralización del transporte público por varios días, los londinenses debieron migrar a la bicicleta. Tras la crisis, muchos no volvieron al transporte público. También pasó un poco lo mismo, en un escenario de crisis, la gente tomó la bicicleta como opción y muchos de ellos se quedaron. Y eso es una ciudad que es mejor para todos. Aquí nadie piensa que todo el mundo anda en bicicleta, pero cuando la gente se cambia del auto a la bici, por ejemplo, descongestiona las calles para los que no quieren bajarse y es una mejor opción para todos. Frente al desafío de moverse en la capital, estas son solo algunas alternativas económicas o incluso gratuitas. Si esto desencadenará o no en un cambio en el modelo de transporte, solo lo sabremos cuando los sistemas tradicionales vuelvan a funcionar. Y en tanto, un nuevo triunfo se anotó el proyecto que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas en el Congreso. En noviembre va a comenzar su discusión en el Senado, luego que la Cámara despachara la iniciativa. El proyecto además se aleja del Tribunal Constitucional, luego que el gobierno abriera la puerta a un eventual apoyo si surgen algunas modificaciones. Segunda celebración en menos de un mes en la Cámara de Diputados por el proyecto de 40 horas, iniciativa promovida por la oposición que busca reducir la jornada laboral. Tras una segunda revisión en la Comisión de Trabajo, ahora sí logró sortear el primer trámite constitucional pasando al Senado. Las 40 horas hoy unifican a la oposición, unifican al país que además tiene un gran respaldo ciudadano. Más del 70% de la población, de los trabajadores y trabajadoras, respaldan la reducción de la jornada laboral. Hay también disposición a apoyar este proyecto de ley, también en particular la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado tiene esa disposición y eso va a ser muy relevante para que se puedan llevar a cabo esta urgencia, ¿cierto?, de poder tener un proyecto de ley aprobado de estas características. Una vez que se dé cuenta en sala, por cierto, lo vamos a poner inmediatamente en tabla en nuestra comisión. Yo creo que finales de noviembre, principio de diciembre, podemos estar ya discutiendo las 40 horas en esta comisión. Pero, ¿qué cambió en estas semanas? En el proyecto, por ejemplo, se dejó establecida la gradualidad de 1 año para las grandes empresas y de 5 años para las pymes con ingresos de hasta 75.000 UF anuales. Además, rebaja de 30 a 27 las horas de las jornadas de medio tiempo. Aunque el mayor giro vino en términos políticos, porque si el gobierno amenazó en reiteradas ocasiones con recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa, hoy el discurso del Ejecutivo tiene matices. Cuando ha habido proyectos que han también tenido este vicio, el Ejecutivo lo ha respaldado cuando ha considerado que es un buen proyecto. El proyecto original era un muy mal proyecto, era un solo artículo, trataba el tema por igual, consideraba la sala cuna. Hoy en día tenemos un proyecto que es mejor. ¿Ese mejora se respalda, ministra? Bueno, nosotros tenemos que tomar decisiones en base a hechos y no supuestos. Lo que uno opina cuando el proyecto está en una etapa, cuando forma parte, cuando tiene ciertas características, es distinto a lo que opina cuando va avanzando ese proyecto y va mutando. Este no es el mismo proyecto. Tono distinto y apertura incluso a respaldar la iniciativa si eso permite incorporar las ideas que pueda proponer el grupo de expertos que fue convocado por La Moneda, un matiz provocado por el clima social reinante. En lo personal yo no le llevaría más cosas al Tribunal Constitucional, ya tiene hartas cosas polémicas de por medio y creo que el Tribunal Constitucional está cumpliendo una labor. Yo defiendo el rol del Tribunal Constitucional y le hacemos un daño a los que defendemos ese rol, recargándolo con decisiones que deberíamos tomar acá. El presidente es el único que insiste en eso. Yo no sé si lo han querido dejar solo o es una posición de gobierno, pero ya no de los parlamentarios. En el Congreso vemos como parlamentarios de Chile Vamos, unos pocos, pero son de Chile Vamos, se allanaron a votar esto y no insistir en la inconstitucionalidad. Un paso más adelante de convertirse en ley y para algunos un paso más lejos del Tribunal Constitucional. Así queda el proyecto que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas, que en las próximas semanas tendrá su debate en el Senado, donde podrían ser incorporadas las horas de colación, tema pendiente para las autoras del proyecto que en esta jornada volvieron a celebrar en el Congreso Nacional.
Y revisamos noticias internacionales. La violencia sigue escalando en las calles de Bolivia. Una nueva jornada de movilizaciones elevó la cifra de heridos a más de 300. Claro, el gobierno de Evo Morales tildó a la oposición de intolerante y fascista. Por su parte, el líder opositor Luis Fernando Camacho logró llegar a la paz y se encuentra a la espera de poder enfrentarse al mandatario cara a cara. Una constante atmósfera de tensión y violencia sostenida mediante el uso de armas de fuego, destrozos y barricadas. Este es el escenario que enfrenta Bolivia desde hace más de 2 semanas. La negativa del presidente Evo Morales de dejar el poder y la insistencia de la oposición de pedir su renuncia mantiene al país en una crisis política y social que ya deja 3 víctimas fatales y que durante su última jornada superó los 300 heridos. Eso es fascismo. Atacar mujeres, agredirlas por su condición étnica, humillarlos, atacar organizaciones sociales. Así acusó el gobierno a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de ser los principales gestores de la violencia vivida en las calles, dando como ejemplo el caso de la alcaldesa Patricia Arce, retenida y violentada este miércoles. Tanto Mesa como Camacho rechazaron las acusaciones. Terminen con este doble discurso. Termine de mentir, vicepresidente. Nosotros estamos proponiendo, como no puede ser de otra manera, la movilización pacífica para que Evo Morales salga por la vía del voto. Lamentamos mucho, eso es lo que queremos, que vuelva la paz a nuestro país, que vuelva la paz a nuestra nación, que se deje la confrontación, el odio, el racismo entre bolivianos, pero sobre todo que tengamos un país envuelto de paz y esperanza. Tras su primer intento a principios de esta semana, que no le permitió llegar a la paz, Luis Fernando Camacho finalmente logró arribar a la ciudad, donde buscará entregar la carta de petición de renuncia a Morales. Plan que fue rechazado por el presidente Morales, quien señala que no dejará su mandato, argumentando que Bolivia tiene una de las mejores situaciones sociales de la región. Ahora, jóvenes, en Ecuador, en Chile, están pidiendo a sus gobiernos nacionalización, cambio de la constitución para que tengan todos los derechos. Y aquí la derecha, todo lo contrario, se movilizan para que vuelvan los privatizadores. La ONU, que ha monitoreado el conflicto desde Ginebra y que ya anunció el envío de una misión que evalúe la violencia contra los derechos humanos, reiteró su llamado a la paz y al diálogo, además de exigir a ambas partes el cuidado y valor extremo del pueblo de Bolivia. Deportes. Bien, hay programación para un eventual regreso del fútbol chileno, no este fin de semana, sino que el que viene, el próximo. Y la idea es terminar el campeonato de Primera División el día 15 de diciembre y el partido final de la Primera B, porque hay una liguilla, en fin, una definición, sería el día 22. Todo en el caso en que pueda regresar el fútbol, insisto, de este fin de semana al próximo. Además, hay nómina de la selección chilena para jugar el partido amistoso frente al combinado de Perú el día 19 de noviembre. Las novedades importantes en el día de hoy surgidas desde la NFP. Lo que se ha hecho es tratar de compatibilizar las necesidades del fútbol en cuanto a los plazos para organizar partidos, para la logística de los clubes. Tras varias y extensas reuniones entre los actores que conforman el fútbol, SIFUP, NFP, Carabineros, Estadio Seguro, Canal del Fútbol e Intendencia, se logró reprogramar la 11ª fecha a disputarse desde el próximo viernes. Entre lo más destacado de esta reestructurada fecha está el partido entre la U y Everton a disputarse en el Estadio Nacional a las 3. Además, el clásico entre Cruzados y Albos del día domingo 17 al mediodía en San Carlos de Apoquindo. Que es para el próximo fin de semana, como todos saben, la cual va a estar siempre sujeta a la evaluación de la contingencia del día a día. Los partidos pendientes de Primera B se jugarán a contar del próximo martes con Magallanes Cobreloa, el miércoles Melipilla con Copiapó y San Luis ante Santiago Morning. El calendario está muy apretado. Sobre la reprogramada fecha de la B, los encuentros se comenzarán a jugar el sábado con el ñublense Barnechea.
Pero en la ANFP no todo es reprogramación, ya que esta tarde se dio a conocer la nómina de Reinaldo Rueda con la que Chile enfrentará a Perú y que solo tiene a jugadores militantes en el extranjero. Bravo, Medel y Vidal son parte de los nominados por el caleño, pero la gran novedad es Luis Felipe Gallegos de Necaxa. Claro que algunos de los convocados habrían manifestado su intención de no asistir al llamado de Rueda por considerar que la convulsión social del país está por sobre el fútbol. Si bien ya hay reprogramación, todo sigue sujeto al acontecer nacional. Y mucho movimiento hay también en Barcelona. Medios catalanes aseguran que Arturo Vidal habría rechazado una oferta proveniente de China. Y también se dice que ya hay reemplazante para el cuestionado, para el criticado técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. Y este sería Marcelo Gallardo, actual técnico de River Plate. Otra vez, China busca el talento del rey Arturo. Según el portal Internews, el Shanghái de la Superliga de ese país ofreció 20 millones de euros por 2 temporadas al rey, quien rechazó la propuesta. Uno de los clubes más poderosos de China volvió a la carga por el volante, quien agradeció la oferta, pero según el medio italiano está muy lejos de sus ambiciones deportivas. Sí, para Arturo. Espero disfrutarlo al máximo y, como te digo, ganar todo lo que hay y cumplir el sueño de ganar la Champions. La Champions sigue siendo su objetivo prioritario, por eso Vidal destaca dentro de un Barcelona muy lejos de su mejor nivel. De hecho, los catalanes apenas empataron sin goles ante el Slavia Praga, lo que le valió nuevas críticas a su técnico. Ernesto Valverde vuelve a estar en el foco de la prensa y los hinchas. El problema es que no veo nada. Es que no con este Barça yo no veo que vayamos a ningún lado. Nunca es suficiente, ¿no? Y yo creo que Valverde no va a pasar del tercer año. Comienzan los rumores en Cataluña y 3 nombres suenan fuerte: Marcelo Gallardo de River Plate, Ronald Koeman de la selección holandesa y Erik ten Hag del Ajax. Es el muñeco, el Napoleón argentino, el que genera más consenso en Barcelona. Un beso enorme, Marcelo Gallardo, abrazo gallina. 11 títulos avalan al mejor técnico de América. Marcelo Gallardo, mito como jugador y ahora como DT de River Plate, está más que preparado para el salto a un grande de Europa, a puertas de una nueva final de Copa Libertadores. Eso sí, desde la dirigencia millonaria descartan su salida. Nos alarmaremos, nos preocuparemos el día que suceda algo. Obvio. O que después de esos días de recapacitar nos diga algo. Claro. De todas maneras, su posible llegada a Barcelona abrió el debate en España, donde ven con buenos ojos el aterrizaje de Napoleón. El muñeco Gallardo, jugador que está en River. Lo está ganando todo este hombre. Muy carismático, tiene personalidad, es muy buen entrenador. Detrás de Gallardo aparece un histórico como Ronald Koeman y el revolucionario Ten Hag del Ajax. Serán los próximos partidos los que decantarán el final de Valverde o un impulso hacia la ansiada tranquilidad. Y en el ámbito del fútbol estado a los 18 minutos del primer tiempo. Bien, estamos hablando de fútbol internacional. Claudio Bravo fue expulsado injustamente en la Champions. Se ve en la imagen claramente que se equivocó el árbitro. Pero no solo se equivocó el árbitro, se equivocó el VAR. Y Claudio Bravo ya señaló alguna crítica respecto de este instrumento utilizado en el fútbol en el último tiempo. La buena noticia es que Claudio Bravo podría ser titular en un partido clave, absolutamente clave por la Premier League este fin de semana. Porque como está lesionado Ederson, seguramente el chileno Claudio Bravo va a jugar como titular ante el Liverpool. Llegaba el momento que tanto había esperado Claudio Bravo. Una lesión de Ederson le daba la chance de ir al campo de juego. Ginichi. Rojo. Sí, señor. Expulsado Claudio Bravo. Una polémica expulsión que abrió el debate y Bravo rayó la cancha. En ningún momento cometo falta, ni menos tengo la intención de golpear al rival. Él golpea mi cabeza con su pie. Gracias, VAR. Borró ese tuit y lo reemplazó por este. La posibilidad de apelar se esfuma. Claudio Bravo fue expulsado. ¿Crees que fue roja? Fue tarjeta roja, se la mostró. Así es que es roja. Eso es todo.
no es una situación manifiesta de gol. Con amarilla a Bravo yo creo que se solucionaba. Distintas visiones de una jugada. Arsène Wenger aportó con otra. Él merece amarilla por simular. Un VAR en Champions que decidió no influir, a diferencia del otro partido del grupo, donde cobró un codazo al arquero en el último minuto. El VAR apesta. Quizás los dos mejores equipos del mundo. Al portero chileno se le abre una ventana para estar en ese partido. Si Ederson puede jugar, jugará. Si no puede, lo hará Claudio. Esa es la alternativa que tenemos. Confiamos mucho en él. Bravo puede hacer cosas similares, pero no exactamente lo mismo. La prensa inglesa siguió cuestionando el momento de Bravo. ¿Te preocupa que no juegue seguido? Él está listo, es un profesional con mucha experiencia. Lo conozco. ¿Por qué tengo que dudar sobre algún jugador que está en mi equipo? Guardiola esperará a Ederson hasta última hora mientras Bravo sumó la 8ª expulsión en su carrera. El chileno podría jugar el partido del año en Inglaterra. Ojalá que así sea, es un partido sumamente importante en la Premier League. Y quien está haciendo cosas también muy importantes es Joaquín Niemann. Fíjense ustedes que fue nominado para una competencia, para un torneo súper tradicional, la President's Cup, donde va a jugar frente a los Estados Unidos o ante los Estados Unidos. Y es uno de los golfistas más jóvenes en ser nominado para esta competencia. What a performance. Joaquín Niemann. El año de Joaquín Niemann ha sido espectacular. Tras ganar su primer torneo del PGA, el Military Tribute, su carrera explotó. Reconocido como una de las promesas del golf mundial, recibió un montón de elogios. He visto su swing y debe disfrutar el proceso. Enjoy the process of it. For team, for country, for the cup. The 2019 President's Cup. Este miércoles por la noche sumó otro logro a su corta carrera. Jaco se convirtió en el primer chileno convocado para disputar la President's Cup, torneo que enfrenta a los 12 mejores golfistas de Estados Unidos ante los 12 mejores del resto del planeta que no sean europeos. Aquí, en el Royal Melbourne de Australia, Niemann y los designados por Ernie Els, el capitán del equipo internacional, se verá las caras ante los estadounidenses capitaneados por Tiger Woods. Niemann agradeció su convocatoria por redes sociales y sentenció que era sueño cumplido. Nunca pensé que este momento iba a llegar tan rápido. La verdad es que ha sido siempre un sueño. Entre el 12 y 15 de diciembre, un chileno brillará en la elite del golf mundial. Joaquín Niemann sigue demostrando que su talento no tiene límites. Sí, de hecho es uno de los, lo dije, de los jugadores más jóvenes en ser nominado de la historia, El tercero, de hecho. Así es que... Y que además que está de cumpleaños hoy día. Está además 21 cumpliendo años. Gran regalo de cumpleaños. Así es. Gracias, buenas noches. Fernando, que estés muy bien, buenas noches. Último minuto. A esta hora trabaja bomberos en el derrumbe de un sitio en Santiago Centro. Vamos de inmediato con los detalles de lo que está ocurriendo. Camilo Zavala nos informa. Camilo, buenas noches. Buenas noches, sí, porque estamos acá en Santo Domingo con Camin, lugar donde se generó este derrumbe, lo cual desplegó a un operativo acá por parte de los equipos de emergencia que han llegado, rescatistas, voluntarios de bomberos, porque todo comenzó hace aproximadamente una hora atrás, cuando un muro se dio y cayó, y este es un sitio de una estructura de adobe, donde al interior, según nos dicen acá algunos vecinos, vivían aproximadamente unas 10 familias, una situación que tiene bastante preocupados acá a todos los equipos porque han comenzado a salir todas las personas de acá desde adentro, pero al parecer hay una persona que se encuentra desaparecida abajo de los escombros, pero todo esto sigue siendo investigado y para eso están todos estos equipos acá en este lugar. De hecho, también llegó una unidad canina y trajeron aproximadamente unos 5 perros que se encuentran adentro también para colaborar y ayudar a todos estos
estos equipos que se encuentran en este lugar. Mucho impacto también ha generado con todos los vecinos que viven acá en las inmediaciones, porque dicen que escucharon un fuerte ruido cuando se produjo este derrumbe acá en esta zona de Santiago Centro. Seguimos muy pendientes acá, compañeros, a la espera de que venga el comandante de bomberos para que clarifique y nos entregue más antecedentes con respecto a lo ocurrido. Claro que sí, Camilo, muchísimas gracias por la información y vamos a seguir informando en 24horas.cl y en nuestras próximas ediciones. Muchas gracias. Pausa, estamos de regreso de inmediato con 24 horas. No se vaya. De regreso a las noticias, le contamos que 8 menores de edad murieron en un bombardeo del ejército colombiano a las FARC, un hecho que fue ocultado durante 2 meses a la opinión pública. El escándalo ocasionó la renuncia del ministro de Defensa del país cafetero y fuertes críticas al gobierno de Iván Duque por sus estrategias en materia de seguridad. Gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización. Así anunciaba el presidente Iván Duque el éxito del operativo militar que se ha convertido en el peor escándalo de su gobierno. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. Un debate de moción de censura al ahora exministro de Defensa colombiano Guillermo Botero terminó revelando que 8 de los 15 abatidos en ese bombardeo contra disidencias de la guerrilla de las FARC a finales de agosto eran menores entre los 12 y los 17 años, que habían sido reclutados forzosamente por grupos armados. No fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla del GAO Residual Séptimo, alias Gildardo Cucho. La aclaración del ejército colombiano no evitó que el ministro de Defensa renunciara a su cargo, ni que las críticas llovieran sobre la administración de Duque, quien aumentó la polémica por su respuesta evasiva en medio del escándalo. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. La polémica por este bombardeo trae de vuelta el fantasma de los llamados falsos positivos, que es como en Colombia se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de personas que luego son presentadas como guerrilleros muertos en combate. Mi hija no era ninguna guerrillera ni nada. Lo que quiero es que limpien el nombre de ella. Esta práctica recurrente del ejército colombiano en las últimas décadas ha sido penalizada por la justicia nacional e internacional. Sin embargo, en este bombardeo las autoridades aseguran que no tenían conocimiento de que hubiera niños en el campamento, ubicado en la zona del Caquetá, al sur del país. Seguramente no se hubiera tomado esa decisión porque no podemos agredir a menores de edad. Este cuestionado bombardeo fue una de las primeras acciones del ejército colombiano, luego de que algunos cabecillas de las FARC anunciaran que volvían a las armas y dejaban el acuerdo de paz que durante el gobierno de Juan Manuel Santos buscó acabar con una guerra de más de 50 años en el país caribeño. ...24horas.cl. Pongan mucha atención porque las pequeñas y medianas empresas han sido afectadas por saqueos y daños, por lo cual Corfo abrió el programa de subsidios y créditos Levantemos tu Pyme. Bueno, este programa inyectará 13.000 millones de pesos en subsidios y créditos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo postular? Bueno, todos los detalles los puede encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ahí va a encontrar esa y otras informaciones y así comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central. Gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches.